para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buena mañana. ¿Qué les parece si oramos a Dios, entregamos este tiempo y comenzamos? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día más de vida que nos das. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que podemos percibir, disfrutar. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, la bendición. Señor, gracias porque en Él tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Señor, tenemos la chance de poder tener una relación con vos profunda, sincera, de hijos. Señor, gracias porque nos das esta chance, Señor, cada mañana, cada día de poder hablar con vos, de poder entregar nuestras vidas, de poder reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro proveedor. Señor, gracias porque manifestás tu misericordia, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Y hoy, domingo, podemos juntos, como hermanos, poder congregarnos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y podemos hacerlo en libertad, con gozo en nuestro corazón, más allá de cualquier carga, Señor, en las cuales las entregamos. Te pedimos que realmente en esta mañana podamos entender, Señor, de que te necesitamos y que a vos podemos, en ti podemos descansar, Señor. Vos tenés cuidado de nosotros, como dice tu palabra. Señor, y queremos en esta mañana, ahora, en este tiempo en particular, conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor, tener en este estudio un panorama, una perspectiva de lo que vos sos, Señor, de tu plan, de lo que tenés para nosotros, Señor. Queremos que abra nuestros ojos, que ilumine, Señor, realmente nuestras vidas a través de tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos revele, Señor, más de tu persona en esta mañana. Señor, y te pedimos que bendigas a uno de los hermanos y hermanas que aún no han podido llegar, que vos le aceleres su paso, Señor, y que todo lo que hagamos en este día realmente y en esta reunión sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, seguimos en esta serie de Génesis que venimos ya desde el año pasado. Fuimos avanzando capítulo a capítulo. Hemos, bueno, aprendido infinidad de cosas y estamos en este tramo de la historia. Estamos viendo la vida de un personaje muy importante en las Escrituras y del Génesis, llamado Abraham, ¿no? Estamos viendo al primer patriarca, Abraham, y su familia. Estamos viendo cómo este personaje encaja en la gran historia de Dios. Y la semana pasada Mauro nos enseñaba y nos guiaba en Génesis 22, la enseñanza sobre Abraham, Isaac, el sacrificio, ¿no? Y cómo eso podíamos ver a través de esa historia a, a Jesús, ¿no? Que en definitiva es el punto máximo de toda la historia de la narrativa bíblica. Así que la semana pasada veíamos Génesis 22 y hoy nos toca ver, tenemos una gran cantidad de pasajes bíblicos. Vamos a tratar de por lo menos hacer un pantallazo general de lo que es Génesis 22, del 20 hasta todo el capítulo 24, así que claramente no vamos a poder profundizar en todo, pero la idea es tratar de dar, aunque sea un pantallazo de estas historias y qué tienen que ver con la gran historia de Dios, ¿no? Así que vamos a intentar en esta mañana poder ver parte de una familia que aparece ahí, la muerte de Sara y cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Eso es lo que vamos a intentar analizar y ver en esta mañana. Ahora, solemos nosotros generalmente, a veces cuando vemos genealogías o vemos historias así, ¿no? Y tal tuvo hijos y fue uno, dos, tres, cantidad de hijos y eso tuvo otra cantidad de hijos más. Solemos pasarlo por alto a veces, ¿no? Como que una genealogía más, ya está, vamos a pasar al otro capítulo porque esto, ¿qué tendrá de interesante? Bueno, esto arranca justamente, te invito a que abras ahí en Génesis 22, 20,
lo que vamos a comenzar a leer justamente comienza de esta forma. La historia de una pequeña familia. Dice Génesis 22:20 en adelante. Yo tengo como título acá los hijos de Nahor o de Nacor, puede llegar a decir. Dice así: pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milcá le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz, luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Keset, Jasó, Pildás, Sitlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos de Milcá, que Milcá, le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor, o Nacor, también tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tebaj, Gahán, Tajás y Macá. Así que si alguien está, una madre embarazada y quiere buscar algún nombre, está con alguna duda, ahí podemos encontrar nombres creativos, originales, ¿no? Siempre estamos con nombres originales, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Así que vamos valientes. Ahora, este relato de la familia de Nacor. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién fue este hombre? Recuerda, ahí lo dice el pasaje. ¿Quién era Nacor o Nahor? El hermano de Abraham. El hermano de Abraham, Génesis 11, 27, 29, también dice, ¿no? Habla de cuando Dios lo llama a Abraham, aparecen, ¿no? El hermano, aparece el padre. Y bueno, esta es la segunda vez que aparece Nahor en la historia. Y no es casualidad que aparezca en el contexto de Génesis 22, ¿no? Recuerdan que recién decía, la semana pasada vimos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y esto la historia es inmediatamente después de la prueba, ¿no? Termina la prueba y aparecen los hijos de Nahor. ¿Qué tendrá que ver, no? Ahora, fíjense que Dios le pide a Abraham su hijo, al único, el que amaba, a Isaac. Y luego de que Abraham llega hasta las últimas consecuencias de la prueba, y esa prueba sale victorioso, Dios le vuelve a reafirmar su promesa en Génesis 22, 17, y le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Después de esto aparece, como dijimos recién, la historia de los hijos de Nacor. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tienen que ver los hijos de Nacor con toda esta historia? Con la prueba. Parece sencilla la pregunta, así que ¿qué tiene que ver los hijos de Nacor acá? Tal cual, así de sencillo, ¿no? Evidentemente, después de que Abraham pasa la prueba de que Isaac es sustituido por ese cordero que aparece ahí en el monte, aparece esta provisión de Dios de una mujer llamada Rebeca, ¿no? Y acá vemos nuevamente la intencionalidad del escritor de expresar la provisión antes que aparezca la necesidad. Y esto es constantemente lo vemos en la Biblia. Ahora vamos a ver por qué. Porque antes de que, en el capítulo 23, ¿qué tiene como título? Muerte y sepultura de Sara. Y antes, ¿quién aparece? Rebeca, ¿no? Entonces, antes que aparezca la necesidad, antes de que aparece Rebeca como una provisión, ¿no? Y Dios quiere de alguna u otra forma mostrar de que el control, de que la historia, de que los caminos los abre Él, ¿no? A su tiempo, en su momento, Dios tiene ahí la provisión. Y el título, digamos, de la hojita que le habrá llegado ayer o antes de ayer, no me acuerdo, habla de la próxima generación, ¿no? Y estamos
ante la próxima generación. Ya Abraham está a punto, fíjense que Sara ya empieza a correrse de la historia, Abraham va a pasar lo mismo, pero hay una próxima generación, hay una promesa, ¿no? Recién acabamos de leer, y esa promesa va a seguir adelante, ¿no? Porque no tiene que ver con protagonista, tiene que ver con Dios. Entonces Dios va proveyendo, Dios va abriendo los caminos y Dios va trayendo, en este caso, la nueva generación. Ahora, aparece ahí rápidamente, aparece una concubina. Es la primera vez que aparece la figura de una concubina en el relato, ¿no? Y solamente como para un temita ahí, las concubinas eran una clase inferior de esposas, ¿no? Eran tomadas de común acuerdo con la mujer y estaban bajo la autoridad de la esposa principal. Ahora, Dios no avaló nunca esto. Tampoco se ve una condena drástica en el Antiguo Testamento, pero sí, si tomamos el ejemplo de Génesis 2, el deseo de Dios siempre fue que hombre y una mujer. Y si vemos en las historias bíblicas, cuando aparecen más de una esposa o concubinas, en el medio hay caos, ¿no? Hay relaciones rotas, hay un lío bárbaro, ¿no? Realmente las familias quedan destruidas después de esto, ¿no? Hay conflictos, etcétera, porque no es el diseño, no es el modelo que Dios nos dio. Así que eso como un detalle ahí, me parece con Nacor. Ahora, vamos rápido. Ahí Génesis 23. Dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron, escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, bueno, hasta ahí. Y ahí arranca una negociación. Ahora acá, el versículo número 1 dice, Sara vivió 127 años. ¿De cuántas mujeres que aparecen en la Biblia se registran al morir la cantidad de años que vivió? ¿Estamos seguros de esto? ¿De ninguna más la Biblia habla de esto? ¿Menciona la cantidad de años vividos al morir? De ninguna, solamente de Sara. Solamente de Sara se menciona al morir la cantidad de años vividos. La pregunta es, ¿por qué solo de Sara? ¿Cuál será el motivo? Por la importancia. Fue la mujer del pacto. ¿Qué más? ¿Por qué esta diferencia entre Sara y las demás mujeres? Recuerden que lo que digan no sale por internet, no se escucha, así que tengan libertad. Fue una mujer de fe. Generalmente, sí. Pensé que había hablado ahí. La fe, ella sería la madre de la fe, porque los dos tuvieron fe para poder ser partícipe, o sea, de ese pacto. ¿Le creyeron a Dios? ¿Qué opinan de lo que dijo Marta? Algunos no los vi muy convencidos, hacían caritas. Misericordia de Dios, que prolongó la vida de Sara para que se cumpliera la promesa. Bien, prolongó la vida de Sara para que se cumpliera la promesa isariana, es una muestra de misericordia. Es interesante, ¿no? Porque hay algo
indudablemente, y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver que Abraham fue llamado, ¿no? Y con ella juntamente su esposa, ¿no? Y a mí me llevó a la historia de Adán y Eva, ¿no? Lo mencionamos a esto. Esto de que fueron llamados. ¿Quién fue llamado? ¿Quién fue? ¿Uno o los dos? ¿Adán o solo Adán o Adán y Eva? Los dos, ¿no? Entonces, indudablemente Abraham solo no hubiera podido no hubiera podido llevar adelante la misión, ¿no? Sí o sí necesitaba a una esposa. Sí o sí necesitaba a alguien para que esa descendencia siguiera, ¿no? Hasta llegar a Jesús. Entonces, evidentemente, Sara toma relevancia porque es la mujer de Abraham y seguramente tenía la misma fe que Abraham. Y también, ahora vamos a leer, alguien que busque, si quieren, Isaías 51, 1 y 2, y otro que busque 1 de Pedro 3, 3, 6, porque hay otras menciones sobre Sara. Dos veces se nos menciona a Sara como un ejemplo o alguien en quien debemos observar ciertas cosas. Y Isaías 51, del 1 y 2, ¿quién lo tiene ahí? ¿Lo puede leer? Los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Bueno, acá está, ¿no? Fíjense que el versículo dice, miren a Abraham, su padre. ¿Y a quién más? A Sara. Y a Sara. Abraham solo no podía llevar adelante esto. Exactamente, hermano, ¿no? Entonces, evidentemente, y hay una preponderancia, hay una importancia en Sara justamente porque es la primera. Y fíjense que 1 de Pedro 3, 3, 6, en otro contexto, pero también la menciona Sara, Pedro, ¿qué dice? Bien, sin temer ninguna amenaza. Bueno, pues dice, vosotros maridos igualmente vivid como ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, eso es 1 de Pedro 3, del 3 al 6. Ahí está. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, ahí Pedro nos dice que ella es de una u otra forma madre, ¿no? De todos los creyentes, y en este caso está hablando de las mujeres, pero es general esto, ¿no? Entonces, evidentemente el significado tiene que ver con esto, ¿no? La importancia de Sara en este contexto y siendo, ¿no? Junto con Abraham, los que abrieron de alguna u otra manera ese camino. Ahora, en este capítulo de 23 de Génesis, que es largo, a mí me llama la atención lo extenso del relato. Básicamente, el relato, si ustedes lo leen, no sé si leerlo o no, se los leo rápido, ¿les parece? Si no, también, así que... No, dice, bueno, habíamos llegado hasta el 7, ¿no? Dice, falleció, ¿en dónde falleció? En Canaán, ahí estaban los hititas, y Abraham le pide a los hititas que le puedan vender un pedazo de tierra. Hasta ese momento Abraham no tenía nada más que carpas, nada más que... Sí tenía un montón de cosas, evidentemente un hombre
pudiente económicamente, financieramente, pero en cuanto a tierras, nada. Era un extranjero y un peregrino, él lo va a decir acá. No tenía nada. Entonces, versículo 6, vamos a leer del 23, se lo leo así rapidito. Dice, escúchennos, Señor, usted es un príncipe poderoso, ¿no? Un hombre importante, le dicen los hititas a Abraham. Sepulta a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Había voluntad, ¿no?, de los hititas en poder acceder al pedido de Abraham. Dice, Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. ¿Era generoso? ¿Estaba siendo muy generoso el tipo acá, el hombre este? ¿Qué les parece a ustedes? Abraham pide comprarla y él, ¿qué le dice? Se la regala, dice. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era un hombre generoso? Tiene importancia el Dios que tenía Abraham. Para pensar, vamos a ir un poquito más. Versículo 12 dice, una vez más Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón, escúcheme, por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. ¿No? Abraham sigue insistiendo. Efrón le contestó a Abraham, versículo 15, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Minret, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Es raro el relato. Abraham tiene el deseo de sepultar a su esposa, no tenía dónde, no tenía tierra, no tenía campo, no tenía nada, ningún lugar para poder hacerlo. En fin, habla con los hititas, le pide, Abraham había visto un lugar, dice, ¿no? Ese lugar me gusta. Y hace todo. Ahora, si nosotros vemos esto, ¿no? Abraham pidiendo, Efrón regalándole, no, yo te la regalo. Abraham insistiendo, no, yo te quiero comprar. Y aparece Efrón, dice, son 400 monedas de plata. Nosotros no tenemos idea de esto, pero el precio que Efrón le da a Abraham es extremadamente exagerado. Altísimo. Ni cerca valía eso, ¿no? No vamos a profundizar, pero hay Jeremías, por ejemplo, compró un pedazo de terreno y valió, no me acuerdo ahora, pero 15 monedas, ponele que eran. 400 monedas de plata. Era una barbaridad. Entonces, nosotros tenemos que entender, para no malinterpretar, no decir, bueno, un chanta este Efrón, qué desgraciado. No, era la costumbre de aquel lugar ese tipo de negociación. Alguien, el interesado en comprar un terreno, pedía, yo quiero ese terreno, te lo compro. Y de la otra parte, de la vendedora, la costumbre era decir, no, yo te la regalo. Pero no era que se la iba a regalar, era la forma de negociar ahí.
Por eso Abraham tenía que volver a insistir en decir, bueno, yo te la compro. Era todo un ritual, ¿ok? Entonces a veces podemos malinterpretar y nos agarramos con Efrón, que bárbaro. Oramos en contra de sus generaciones. Y no tiene nada que ver, ¿no? Era parte de la negociación. Y fíjense, lo que sí pone un precio muy alto, y por lo general había un regateo, ¿no? Entonces, él le decía 400, Abraham que tenía, bueno, no, dame por 300 o 200, y ahí iban negociando hasta que llegaban a un punto medio. La cuestión es que esto no sucedió, ¿no? ¿Son 400? Abraham dice 400. Podemos pensar por qué eso, ¿no? ¿Por qué no regateó? Podemos... Tierra porque estaba en Canaán y él tenía puesto los ojos en la promesa. Bien. Entonces allí fue, no discutió nada porque esa era la tierra que Dios le iba a dar más adelante a él y a sus generaciones. Tal cual. Ahora fíjense, interesante, ahí vamos, sí, presente de Pablo Bosenko. Y comprar el terreno para la ofrenda, y si no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Bien. Otro ejemplo. Me parecen muchas similitudes. Bien. Hay ciertos momentos, ¿no?, en los cuales los personajes bíblicos no tienen por qué regatear y van derecho, ¿no? Quizás sea porque tenía en mente la tierra. Ahora vamos a profundizar un poquito, pero generalmente cuando morían las personas se las enterraban en el lugar de donde eran, ¿no? ¿Y dónde era Abraham? ¿Recuerdan? ¿No? Ahora, no está en ningún momento en el pasaje, en el relato, el deseo de Abraham de enviarlo a aquel lugar, ¿no? A la Mesopotamia. Seguramente ahí tenían lugar para el sepulcro de ellos, pero Abraham tiene, como dijo Sil, la mente puesta en la promesa que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? En que Canaán era la tierra prometida. Y la primera propiedad adquirida en Canaán por los patriarcas, ¿qué fue? Un cementerio. Un cementerio. Ahí fueron puestos Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. ¿Recuerdan? Antes de morir, él dice, ¿cuál era el deseo de Jacob? ¿Recuerdan? El deseo de Jacob, esto está en Génesis 49, 29 y 32. Lo leo. Génesis 49, 29 al 32. Dice así: además Jacob les dio estas instrucciones: ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. Se trata de la cueva de Macpela, frente a Manred, en la tierra de Canaán. Está en el campo de Abraham, está ahí, ¿no?, el campo que le compró a Efrón el hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas, ¿no? El deseo de Jacob. ¿Y qué pasó? Hubo una peregrinación y lo llevaron a Jacob a que lo entierren en aquel lugar. Detalle nomás, ¿no? Las costumbres de aquel momento eran enterrar o poner a los miembros de la familia en una cueva, ¿no? O en perforaciones hechas en la roca. No sé si casualidad o no, pero se dice que actualmente se encuentra en este lugar una mezquita musulmana en el sitio que se atribuye esta cueva, ¿no? Donde están Abraham, los restos, ¿no? Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Ahora, yo quiero en los minutos que nos quedan poder tomarnos el tiempo para ir a la historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Una historia de amor, una historia ciegas, ¿no? Pero que tiene mucha
importancia, ¿no? Ahora vamos a leerla. Pero en cuanto a la muerte de Sara, bueno, vimos algunos detalles y está en medio, ¿no?, de todo esto. Dice, bueno, antes de la muerte apareció Rebeca, ¿no? Y después de la muerte está Abraham enviando a su siervo a buscar una esposa para la siguiente generación. Recuerden eso, ¿no? Hay una siguiente generación, la cual Dios está moviendo sus hilos para que todo salga como Él desea, ¿no? Dios es un Dios de designios, de propósito, de plan, y bueno, y eso es lo que vamos a ver en esa perspectiva, en toda la narrativa. Génesis 24, son 67 versículos. Arranco, no sé si vamos a leer todo, pero vamos a dar un pantallazo al menos. Dice, Abraham estaba ya entrando. Si tienen dudas, preguntas, ustedes me paran, ¿no? Yo, porque son muchos versículos y tenemos que avanzar. Abraham estaba ya entrando en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes. Algunos dicen que era Eliezer, ¿no? Eliezer aparece en Génesis 15 como... ¿recuerdan en qué contexto aparece Eliezer? De Damasco, ¿no? Era el más viejo, era el que le administraba todo. No dice el nombre, pero podemos interpretar que podía haber sido Eliezer, ¿ok? Ahora, le dice Abraham a Eliezer o a su siervo, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Isaac, porque hay un versículo, ahí está el numerito mal puesto. Mujer para mi hijo Isaac. Sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Versículo 6. De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor, en Aram, Naharajim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Hasta ahí, vamos, porque si no nos vamos a empantanar. La tradición judía dice que un padre tenía por lo menos 5 deberes hacia su hijo. Número 1, ¿qué se les ocurre? Bien, chiquita, 8º día, al toque, circuncisión. Número 2, paga el dinero del rescate que fue añadida en tiempos de Moisés, Éxodo 30. Es algo raro, pero para leerlo, 30, 11, 16, pueden leerlo si quieren, anótenlo. ¿Qué tiene que ver esto del pago del rescate? Tiene que ver con un censo, tiene que ver con un reconocimiento de parte del pueblo de que son de Dios. Rápidamente ahí, Mateo 17, 24, también hay otra mención sobre esto. Tercero, le enseña la Torá, ¿no? Es algo fundamental para los judíos, este tema de la enseñanza, ¿no? A los 12 años los chicos tienen que recitar, ¿no? De memoria. Si no mal recuerdo, el Pentateuco por lo menos. Y era responsabilidad de los padres. Ahora, cuarto, le enseña un oficio. Y 5, le busca una esposa. ¿No? Esto es traducción judía. Ahora, es más, esto en el día de hoy, ¿no? está implícito. Y es una tradición, ¿no?, que comenzó en los tiempos de Abraham y que muchos dicen que es el secreto, ¿no?, de la unidad de la familia judía y de la cohesión y la permanencia del pueblo judío hasta estos días. Entonces, en lo que leímos vemos que Abraham cumplió con casi todo, ¿no? No estaba la Torá ahí, pero el relato, ¿no?, oral de
del llamado de Dios, de quién era Dios, estaba haciendo y cumpliendo en la vida de Isaac. Y faltaba esta parte, ¿no? La búsqueda de la esposa, ¿no? Y nosotros leímos recién que Abraham no quiere que sea de Canaán. ¿Por qué no quiere que sea de Canaán? Porque ¿a dónde lo manda al siervo? A la casa de Nacor, que había aparecido unos relatos antes, ¿no? Pero ¿por qué no de ahí? Sí, es más fácil de ahí. ¿Para qué hacer un viaje enorme? Preservar la descendencia. Había que preservar la descendencia. ¿Qué sería eso? Mezclarse con Pero están volviendo de alguna manera, ¿no? sí, bueno, esa persona y verse. ¿Por qué no de ahí? Tema de la fe. Vos decís que ahí había fe en el mismo Dios. ¿Había el mismo Dios en Ur de los Caldeos? Yo pregunto así para que pensemos todos, ¿no? Digo, ¿había juicio sobre Canaán? Ahora, esta preocupación no solo nace de lo natural de un padre, ¿no? De elegir una esposa, sino recuerden que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿no? ¿Y qué le había dicho? En ti, ¿no? Y en tu descendencia. Había una preocupación más allá de una esposa común de la tradición, porque a través de el fruto de Isaac y de su esposa iba a seguir la línea. Entonces, Abraham tenía que elegir una esposa apropiada para Isaac. Dado que su hijo había nacido por una promesa de Dios y concebido de manera milagrosa por el poder del Señor. Además, en él estaba depositado la promesa dadas a Abraham, ¿no? Ahora, dijimos, ¿no? Y esto está después de la prueba. Jesús va a decir más adelante que Abraham vio su día, ¿recuerdan? Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice que él entendió algo, ¿no? Y recuerda la revelación es progresiva, la revelación, por ahí nosotros busquémoslo a eso. No lo tengo acá, que lo encuentre, no le voy a dar ningún premio, pero Jesús, creo que es Juan 8, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje que les digo? 8:56. Dice así. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿De qué día estaba hablando acá? ¿Cómo se va? El sacrificio de Jesús. Fíjense, ¿y de dónde viene esto? ¿De cuándo lo vio? Si no, ¿dónde estaba? Del sacrificio, de la prueba, de Génesis 22. Yo no sé cuánto vio, pero acá Jesús dice, ¿no? Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró, ¿no? Estaba viendo algo. Y Abraham, ¿a qué voy con esto? Abraham tenía todo esto en su mente, en su corazón. Y recuerden que la descendencia, la bendición, no está pensada solamente en Abraham, en Isaac, está pensada ¿en quién? En Jesús. Entonces Abraham cargaba con esa responsabilidad de que vendría el Salvador, ¿no? Que vendría aquel que ocuparía nuestro lugar, vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. La historia está conectada. Todo esto lo sabe Abraham.
tengo que buscar una buena esposa para mis hijos, para mi hijo. No es, a ver, al voleo, a ver, vos acá vení. No, no, hay una responsabilidad guiada por Dios. Ahora, en virtud de estas razones, ¿no? Abraham no considera conveniente tomar una esposa para Isaac de Canaán, ¿no? Una mujer idólatra. Por eso envía a Eliezer a su lugar. Y Abraham había abandonado ese lugar 75 años antes. Así que ni sabía qué pasaba por aquel lugar. Pero sí sabía que estaba su familia. Ahora, ¿por qué envía hacia allá a Eliezer? Su familia era descendiente ¿de quién? ¿Recuerdan? En cuanto a Noé. ¿De quién? De Sem. Y Noé había pronunciado en Génesis 9, 26, 27 una promesa, una bendición sobre Sem. Vamos a leerla. Génesis 9. Ya estamos al horno. Si no llegamos, no es mi culpa, ¿eh? La mujer que me diste. Génesis 9, 26, 27. Dice así. Y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Sem. ¿Quién? Que Canaán sea. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que habite Jafet en los campamentos de Sem. Y que Canaán sea su esclavo. Entonces, por alguna u otra razón, Sem estaba como superior a sus hermanos, ¿no? Siendo Canaán su siervo. Por lo que la descendencia de Sem estaba protegida por la bendición en medida de que renunciaran a la idolatría que estaba alrededor de ellos. Por otro lado, podemos decir que Abraham va a enviar a buscar una mujer de su familia porque esta gente había escuchado de la propia voz de Abraham, el llamado de Dios sobre quién era Dios. Durante 5 años escucharon esto, que fue el tiempo que transcurrió desde Ur de los Calderos hasta Harán, desde donde salió finalmente Abraham. Ahora, seguramente estos factores inspiraron a Abraham en buscar una esposa a Isaac en aquel lugar, ¿no? Ahora, había 2 cosas que le dijo Abraham a su siervo. Una es que Isaac no podía ir a buscar a esa esposa, sino que la tenía que traer hacia la tierra prometida, ¿no? Y segundo, que le dice ahí a Abraham, es que Dios le va a enviar a su ángel, ¿no? No podemos profundizar en esto porque ya es muy tarde, pero hay una fe de Abraham en cuanto a esto, ¿no? Mira, mi hijo no puede ir. ¿Por qué no puede ir el hijo? Algunos dicen porque era muy grande, ¿no? Y si iba Isaac y él moría, como que quedaba ahí medio desprotegida ese pequeño avance o lo poco que tenía Abraham en aquel lugar. Algunos dicen eso. Ahora, lo segundo es que Abraham está confiado de que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a guiar y que Dios va a enviar a su ángel delante de él para que pueda conseguir una esposa, ¿no? Vemos de nuevo ahí, como tantas veces vimos cosas negativas, ahí hay fe de Abraham. Dice, vos andá que Dios está en esto y él te va a bendecir, ¿no? Y el ángel del Señor siempre está ahí alrededor de los patriarcas, siempre van a estar guiándolos. Lo podemos ver ahora y lo vamos a ver más adelante. Ahora, rápido. No hay cero mención de Isaac en todos estos pasajes. ¿Se dieron cuenta? Cero participación de Isaac, excepto en el final. Son 3 versículos, el 64, 65, 66. Son 4, 67. Que ahí aparece Isaac, pero viendo... Ya estaba todo cocinado, ¿no? Entonces, ¿no le llama la atención eso? No participa Isaac. Ahora, se los tiro ahí. ¿Tuvo fe también Isaac en el sacrificio, en la prueba, en Génesis 22? Porque no aparece ahí. Pero Abraham estaba creciendo en esto, ¿no? En la fe. En la fe en Dios, en la fe del relato de su padre. Y se había confiado en la prueba de que Dios iba a proveer, como le dijo el padre,
Y Isaac, calladito, creyendo, porque le habían puesto la leña, le habían puesto todo, o sea que era claro quién iba a hacer el sacrificio, ¿no? Pero él creyó también. Vemos fe ahí. Y también vemos fe acá. Si creyó en el sacrificio, ¿cómo no va a creer también de que el padre le va a traer una buena esposa, ¿no? Entonces vemos cómo eso, y cuántos de estos ejemplos aparecen y cómo muestra, y esto como parte práctica, ¿no? Cómo podemos influenciar, ¿no? Nosotros, nuestra fe, de ser luz, de ser sal, a los que están alrededor nuestro, ¿no? Fíjense que Eliezer también va, y si vemos el relato, que no vamos a poder leerlo, Eliezer ora a Dios, agradece a Dios por la misericordia y la fidelidad de Dios hacia Abraham, y es de alguna u otra manera, son impactados por la fe y son bendecidos a través de la influencia de una persona como Abraham, ¿no? Creyente en Dios. Y ahora aparece Rebeca ahí en el pasaje, versículos 28 al 49, y no lo vamos a leer, pero lo pueden leer ustedes. La cuestión es esta, el siervo deja los camellos y hace como esta pregunta, a uno menciona como al oráculo, ¿no? Y me hacía acordar a Jueces, a Sansón, a Gedeón, ¿recuerdan? Le dice, bueno, voy a poner acá, si viene una mujer y yo le voy a pedir agua y ella me da agua gentilmente y además le ofrece a los camellos, es porque esa es la mujer. Lo hemos hecho nosotros cuando estábamos solteros, ¿no? Si entra por allá adelante la chica esta y se sienta en este costado cuando siempre se sienta atrás, ¿no? Y levanta las manos, las dos manos para alabar a Dios, es que esa es la mujer que me espera. Bueno, algo parecido pasó con Gedeón, ¿recuerdan? La idea de esto es que tiene que pasar algo que es imposible. Si pasa eso imposible es porque realmente Dios está en la cuestión. Y fue así. Aparece Rebeca, él le va a pedir agua. Sí, como no, baja el cántaro. No era como acá que voy a abrir la canilla. Recuerden eso, el contexto, por favor, les pido. Había que ir con el cántaro, ir abajo, cargar. Y le dice, ¿querés que le dé a tus camellos? ¿Cuántos camellos eran? ¿Cuántos eran? ¿Por 2? 10. 10 camellos. ¿De dónde venían esos? ¿Cuántos kilómetros hicieron? Un montón. El camello tiene la capacidad de guardar agua, ¿no? Ya ahí ya estaba liquidado el agua. Entonces había que volver a llenar. Imagínense la cantidad de agua que había que darle a los camellos. 100 litros por camello. Era imposible que alguien se ofreciera a darle a la cantidad de camellos con un cántaro. ¿Entienden? Esa era la idea. Bueno, tiene que pasar algo que realmente es dificilísimo, imposible. Como el vellón de Jueces. Es la misma idea. Cuestión que aparece Rebeca, mujer virtuosa, amable, solidaria, etc. ¿Y qué dice el siervo? Es ella, es ella. Y encima es la hija de Betuel. Tiene que ver con la familia de Abraham. Bueno, vamos a tu casa. Le dice, ¿hay lugar para...? Sí, hay lugar, vení. La cuestión que van a la casa, hablan con el hermano, aparece la madre, aparece el padre. La cuestión es que hacen un arreglo, Eliezer le dice, che, yo vengo a buscar a Abraham, ¿recuerdan? Eran familia, eran primos con Isaac, Rebeca. Y eran familia de todos lados, de Sara y de Abraham. Entonces, bueno, la cuestión es que el siervo intercede ahí y entre idas y vueltas le dicen que sí, te la puedes llevar. Después le dicen que no, que espere un rato, ¿por qué no? Ahí el versículo dice, déjanos 10 días más. Otras versiones que dicen que le dijeron 10 meses o cerca de un año. Y el siervo dice, no, el Señor me está acelerando el paso, el Señor me está abriendo camino, déjeme que yo me la lleve. Pregúntenle a Rebeca, dice entonces. ¿No? Primero era que sí, ahora que le preguntamos a Rebeca. Rebeca, ¿qué dice? Yo quiero ir. A partir de ahí se marca un antecedente para el pueblo judío y de hecho la tradición judía dice que la mujer tiene la última decisión de elegir si sí o si no ante un matrimonio arreglado. Y fue un precedente a partir de Rebeca. Ahora Rebeca va con el siervo y se encuentra con
Isaac, vamos a leer esto al final y ya terminamos, si no me van a retar. Versículo 63, una tarde salió a dar un paseo por el campo. ¿Quién? Isaac. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre quien viene por el campo a nuestro encuentro? Qué romántico, ¿no? Es mi amado, contestó el criado. Es mi amo, no, ojo, es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Terminamos con esto. Claramente, bueno, Dios responde las oraciones, ¿no? Y no sabemos que estaba orando Isaac, pero seguramente estaba orando por Rebeca, ¿no? Y antes que esa oración se haga, ya Dios la había provisto, ¿no? Un mes antes, porque había un trayecto entre Ur hasta Canaán. Ahora, esta historia del padre enviando a su siervo a buscar esposa para su hijo no es nada más ni menos que una figura de Dios Padre, ¿no? Enviando su espíritu a preparar una iglesia para el reencuentro con su amado. Vemos a Abraham como Dios Padre. Vemos a Eliezer como el Ruaj, ¿no? Como el Espíritu. Y vemos a Rebeca como esa esposa, ¿no? La cual fue llevada por el Espíritu, contándole cosas del amado. Por ejemplo, que nació milagrosamente, igual que Isaac, igual que Jesús, que fue fiel y obediente al Padre y que nos amó tanto que se encontró a la muerte por nosotros en el monte Calvario para darnos perdón de los pecados y vida eterna. Esa es la historia, ¿no? Y toda esta historia siempre va enfocada ¿a quién? A Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nada es casualidad. Dios está comandando esta historia llevándonos a Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, a pesar que por ahí va un poco rápido, vos hablás a nuestro corazón. Señor, y gracias porque a través de estas historias vemos el plan de redención, de salvación, de personas malas, de personas que no lo merecen, de personas que te dan vuelta a la espalda, Señor. Aún así vos decidiste y generaste todo lo que generaste y lo que estamos viendo para que tu Hijo Jesús venga a este mundo a morir hasta por el mal vil pecador. Señor, te agradecemos, Señor, porque vos siempre provees, has provisto sacrificio, has provisto una persona que es tu Hijo Jesús, para que tome nuestro lugar en la cruz, para que cargue nuestros pecados, para que vos nos perdones, Señor, y hoy poder esperarte, Señor, porque realmente tu espíritu y la novia dicen, ven, Señor, al amado. Señor, anhelamos ese día y ayúdanos a ver ese día, ayúdanos a orar por ese día, que realmente esté en nuestro corazón tu venida, para ese reencuentro, para esas bodas, las cuales vamos a disfrutar en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.